Una vez más, sean todos bienvenidos a otra faceta de la guía del Espíritu para edificar a su pueblo. Gracias al buen Dios del cielo. El tema en esta ocasión lo he denominado Somos templos de Dios. Me llama mucho la atención cómo la gran mayoría de llamados evangélicos no tienen un lenguaje acorde a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, están llamando templo a una edificación de ladrillo y cemento o de barro y piedras. Incluso cuando se refieren a la iglesia, se refieren a un edificio de cemento y ladrillo. Debemos reconocer que todo ello era en el Antiguo Testamento, hablando propiamente de un pueblo terrenal, el pueblo de Israel. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros somos de un llamamiento celestial. La Biblia menciona en el mensaje del apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Necesitamos estar siempre en alerta para que al hablar la palabra de Dios la hablemos conforme es su voluntad, porque para eso nos dio su palabra, para que sea nuestra. Bien que el apóstol Pedro escribió, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso debe estar siempre en la mente de cada creyente. Todo creyente debe estar preparado para enseñar en lo referente a su fe. El mismo apóstol Pedro nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. La Biblia no solamente nos enseña a ser santos, no solamente nos enseña valores morales, obvio, debe serlo, totalmente, debe serlo. En el Nuevo Testamento encontramos distintivos que nos diferencian de aquellos que no conocen las Escrituras y cuando la practicamos y enseñamos les parece muy raro. Curioso, pero una gran cantidad del pueblo evangélico tienen prácticas que la iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo y del segundo siglo no lo practicaban, como nombres que se dividen, nombres que se ponen para diferenciarse de un grupo a otro grupo, inclusive tienen un hombre como autoridad en un lugar llamado iglesia, el exigir diezmos en el Nuevo Testamento, etcétera. Hacen lo que Cristo no enseñó y rechazan lo que Cristo enseñó que se debería guardar. Es curioso, ¿cierto? Solo antes de continuar, quiero decirles que si son creyentes en Cristo Jesús, no deben olvidar que son templos de Dios. Vamos a entrar a este estudio, por favor, rápidamente. Hemos sido creados para su gloria. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para su gloria. Eso es indudable. No para que el hombre sea lo que es hoy, rebelde y contumaz. Por boca o por pluma del profeta Isaías, Dios dijo, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A diferencia de los ángeles, tengan en cuenta esto, a diferencia de los ángeles y de los minerales, plantas y animales, Dios hizo al hombre para habitar en él. Pero al revelarse, dio lugar a que los demonios habiten en él en vez que Dios habite en ellos. Triste, ¿cierto? El tabernáculo en el desierto
Si bien nos habla de la presencia de Dios entre su pueblo, también nos enseña y es una imagen de Dios presente en el hombre. Ese fue su plan. Por eso, con el tiempo las cosas cambiaron y es cuando Dios decide venir a este mundo a limpiar su templo. Por favor, vayamos rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 2. Y leemos desde versículo 13 al 17. Ahí encontramos lo que será base para nuestra expresión de edificación en esta ocasión. Bien, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta allí su palabra bendita, palabra gloriosa. En esa fiesta, según leemos, en esa fiesta Jesús, cuando fue a Jerusalén y fue al templo, obviamente recordemos esto, Jesús es Dios manifestado en forma humana. Y aquí está Dios, como dice, vendrá súbitamente a su templo. Y de repente ahí estaba Jesús. Pero ¿qué encontró en su templo? Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Full negocio. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, por favor. Para tener una idea, el templo de aquel entonces, en este caso sería el templo de Herodes, obviamente una firme expresión de lo que Salomón construyó. El templo tenía 4 atrios. Tengamos en cuenta lo siguiente. El templo tenía 4 atrios que rodeaban todo el santuario. Para ir hacia el santuario se atravesaba primero el atrio de los gentiles, que constaba de 2 grandes divisiones. Ahora bien, fíjense, grandes divisiones, y una era para reunión pública y otra era para el mercado. Luego estaba el atrio de las mujeres y por último el atrio de los sacerdotes. Pero es interesante, solamente hasta el primer atrio se permitía ingresar a los gentiles y había en ese tiempo sentencia de muerte si un gentil entraba más allá de lo que estaba indicado. Entonces, en ese lugar los gentiles podían orar, meditar y aprender del único Dios vivo. ¿Me entiende? Y también podían llevar de sus ofrendas, según ellos iban conociendo. En Números 28, como todos sabrán, allí se indica que los sacrificios que Dios requería durante la fiesta de los panes sin levadura sería sin defecto, es decir, los animales que ellos llevarían o deberían llevar, básicamente los judíos, para los rituales, los sacrificios, deberían ser, según Números 28, 19, serán sin defecto, es decir, de lo mejor. Así como cuando Abel ofreció, dice, de lo mejor de los animales que tenía, lo ofreció a Dios. Ahora bien, para esa fiesta en Jerusalén, la gente llegaba de todos los lugares, de todas las naciones, y esa gente que venía de tan lejos, muchos descendientes judíos que habían sido expatriados, regresaban obviamente no trayendo animales. Imagínense traer de lejos vacas, bueyes, corderos, palomas.
Entonces, la gente que venía a Jerusalén para las fiestas, obviamente solo traían dinero para comprarlos en Jerusalén y así llevar sus sacrificios. Pero es interesante, algunos judíos, aprovechándose de la situación, aprovechándose de la necesidad de la gente, no solo vendían animales y aves para los sacrificios en el templo mismo, sino que también ellos hacían de las suyas, eran ladrones. Obviamente, estaban defraudando al pueblo. Obvio, y esto con el arreglo de muchos sacerdotes allí que también estaban asociados para delinquir. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando vamos a Mateo capítulo 21, fíjense, por favor, Mateo capítulo 21, y vamos a leer el versículo 13, encontramos aquí que el Señor Jesús, el que todo lo ve, que todo lo sabe, al ver esa situación de negocio, obviamente, digamos algo, no hay nada de malo en vender. Si la gente venía de lejos, obviamente la venta era normal, era aceptable, pero el Señor vio algo mucho más que una venta. Había robo, había fraude. Y por eso en Mateo 21:13 leemos, y fíjense, es la otra expresión de cuando Jesús limpia el templo. Dice aquí, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pregunta, ¿mintió Jesús? ¿Exageró Jesús? De ninguna manera. Por eso es que los sacerdotes se molestaron. Así fue que en el templo, el atrio de los gentiles se convirtió prácticamente en un corral de ganados. ¿Se imaginan? En el templo, en el atrio de los gentiles. Allí también hacían negocios los cambistas. Obviamente, según la ley, todo varón debería pagar medio ciclo por impuestos para el templo. Y solo se pagaba en dinero judío. Quiere decir que los judíos que venían de otras naciones venían con dinero, obviamente dinero no judío. Y por eso estaban allí los cambistas, y estos cambistas hacían de las suyas también. Por eso el Señor dijo con toda autoridad, habéis hecho cueva de ladrones. Obviamente eso lo dijo a los religiosos, que ellos estaban en componenda con todos los negociantes allí. Por eso, cuando vio todo esto, esta situación indignó al Señor. Fíjese en Juan capítulo 2 que hemos leído, en el versículo 15, encontramos, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. A mí me llama la atención que él no echó a las aves, porque dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Es cuestión de analizar eso. Bueno, Jesús, al ver toda esa atrocidad, se indignó. Obvio que el azote era un instrumento de castigo que en la mayoría de los casos era hecho de cuero fino. Según la ley de Moisés, con eso se castigaba a los culpables. Obviamente allí todos eran culpables entre sacerdotes y esos judíos que estaban en el negocio, tanto el uno como el otro, en una asociación ilícita para delinquir. Terrible, ¿verdad? Entonces, razón tenía Jesús, se hizo un azote y según la ley, cuando uno encontraba al culpable según su delito, se le echaba boca abajo y se le castigaba en la espalda. Y según el delito se daban los azotes, unos 40, más de 40 no, según la ley. Pues bien,
Repito, Jesús tenía toda la razón para hacer esa echada de ladrones allí en el templo. Ahora fíjese, al templo llegaban los gentiles, como en este caso Cornelio, ¿recuerdan? De Hechos, al único lugar que podía ocupar, que es atrio de los gentiles. Imagínense cuando los gentiles venían, porque escuchaban mucho de Dios, de lo que Dios hizo en el pasado, todo eso. Entonces, muchos gentiles venían. Obviamente, había un lugar donde ellos deberían estar. Era, como se dice, el atrio de los gentiles. Y cuando estos deseosos de conocer a Dios, gentiles, entraban al atrio, ¿qué veían? ¿Qué escuchaban y qué olían? Mugido de bueyes y vacas, balido de ovejas, el arrullo de las palomas, los gritos de los vendedores, el regateo y el sonido de las monedas. Y el olor, qué impresión habrá causado todo eso sobre el gentil que buscaba a Dios, ¿cierto? Qué negocio y sucio. Por eso, cuando Jesús vio todo eso, tuvo celo, se sintió ofendido, con razón, hizo un azote de cuerdas. Si quieres recordar este mensaje, hermano, hermana, recuerda solo esto, que eres un templo de Dios. ¿Se imaginan? Si Jesús se ofendió al ver al templo hecho por el hombre, lleno de injusticias, ¿cómo se sentirá el Señor al ver al templo vivo de Dios? A nosotros, los creyentes, quizás llenos de mundanalidad, llenos de tradiciones, llenos de enseñanzas de hombres, llenos de ideas humanas, haciendo negocio con esto de recibir poder, hacer milagros. En muchos lugares que llaman iglesias se ven negocios y con exigencias y hacen todo un espectáculo que en vez de culto solo parece un show a lo grande. Muchas denominaciones hoy no deberían criticar lo que estos judíos hicieron en el templo cuando Jesús los echó con azotes, porque en sus propios llamados templos, como lo llaman, o en sus propias iglesias llamadas, así como lo llaman, se han convertido en casa de mercancía, de diversión, de teatro, de muchas películas, de bailes, en algunos casos aún de campañas políticas, imagínense. Ofrecen rifas, juegos de bingos, al punto que parecen competir con los casinos y la lotería, así como lo escuchan. Muchas iglesias, muchas denominaciones cometen el mismo error que los que vendían ganado y cambiaban dinero en el templo, porque venden pasteles, venden franelas, venden aceite, venden agua ya consagrada, venden CDs y venden de todo. Aún piden donativos a los inconversos y mayormente a los comerciantes. Si hoy, imagínense, si hoy Cristo viniera a las iglesias como hizo cuando fue al templo en Jerusalén, vendría con azotes y contra todos esos corruptos. Si quieres recordar este mensaje, hermano, hermana, recuerda solo esto, que eres un templo de Dios. Por favor, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y recuerda esto, hermano, hermana, este cuerpo no es el templo de Dios. El cuerpo que tienes, delgado, grueso, ancho, inflado,
no es el templo de Dios. Ese es tu templo porque allí tú habitas. El templo de Dios es en sí, en ese ser, en tu persona. Porque nosotros estamos en este cuerpo. Nosotros nos identificamos con este cuerpo. Nosotros usamos este cuerpo como un vehículo para expresarnos. Entonces, este cuerpo viene a ser en un sentido nuestro templo. Pero nosotros, el ser pensante, donde la unidad de espíritu-alma, allí, ese es y debe ser el templo del Dios vivo. Allí Dios quiere habitar y moverse en su voluntad. Si eres un templo de Dios, ¿qué estará mirando Dios en tu vida? No en tu cuerpo, sino en el cómo eres, en el cómo te conduces, el cómo adoras. ¿Me entiende? Dios es celoso. Fíjese por favor rápidamente en Éxodo capítulo 20 y leemos versículo 5, Éxodo 25 leemos: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice es celoso. Ahora bien, cuando usamos la palabra celoso, obviamente los humanos la utilizamos en el sentido de estar envidiosos, de que alguien que tiene algo que nosotros no tenemos, ¿cierto? En ese aspecto usamos la palabra celoso. Eso es curioso, ¿cierto? Para comprender. Ahora, por ejemplo, yo siempre hago este ejemplo. Si alguien corteja a mi esposa, escuchen bien, si alguien corteja a mi esposa y ella no cede, me sentiría celoso. Si alguien corteja a mi esposa y ella cede, me sentiría decepcionado. ¿Me entienden? Ahora, Dios está celoso si alguien da a otro algo que solo le pertenece a él. ¿Me entiende? Por eso en la Biblia encontramos, dice, yo no daré mi gloria a otro. Por favor, vayamos al Nuevo Testamento, a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer desde versículo 4 hasta versículo 6. Leamos, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde se somete a lo que Dios pide, obedece lo que Dios exige y no se estaciona en el pecado. En cambio, el soberbio no hace lo que Dios pide, hace lo que su sentido común, entre comillas, lo que él cree según su idea, su punto de vista, eso hace. Y él mismo se cataloga si está bien o está mal. Ese es un soberbio. Y aquí encontramos, Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Esto nos debe hacer pensar mucho, oh hermanos. Ahora bien, ahora podemos entender por qué Jesús se sintió ofendido, porque al leer Juan capítulo 2,
en el versículo 17, obsérvese por favor, 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando leemos esta expresión a simple lectura o escuchamos esta expresión, como que no se capta en sí. Pero todos los discípulos se acordaron del Salmo 69. Por favor, leamos Salmo 69 y el versículo 9. Fíjense, Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Repito, la segunda parte. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Escuchen bien, por favor. Para el Señor Jesús, cuando se presentó al templo, ese templo judío, todo lo que estaban haciendo, en el cómo hacían negocio, porque en un sentido está bien vender, pero ahí había un aprovecharse de la gente, el aprovecharse de la necesidad. ¿Me entiende? Y ellos estaban robando. Por eso Jesús dice a los sacerdotes, les dice, ustedes han hecho este lugar cueva de ladrones. Esta casa que debe ser casa de oración para todas las naciones. Entonces, cuando todos los discípulos se acordaron de esto después, fíjense, todo lo que vio Jesús, él lo tomó como un insulto. Por eso el Señor se indignó, hizo un azote de cuerdas. Jesús se ofendió. Por eso el Salmo 69, en el verso 9, dice, los denuestos, es decir, los insultos cayeron sobre Cristo. Cuando Jesús vio todo ese atropello en el templo, él se sintió ofendido, él se indignó y él tomó un azote de cuerdas y echó a todos y nadie pudo enfrentarse a él porque él estaba allí con la autoridad que se precisaba en ese momento. A Jesús le chocó, se indignó lo que hacían contra el Dios, contra el Padre eterno. Hoy en día, Jesús tuvo celo, ¿no? Hoy en día, cuando veo a creyentes en las reuniones, en muchos lugares donde decimos, tenemos la sana doctrina, tenemos los principios bíblicos y no somos como los demás, y muchas veces allí veo a esos creyentes, fíjense, los veo secos, serios, parcos al escuchar las prédicas, cantan los himnos como si fuera por cumplir o como que alguien les obligase a cantar, con caras largas, o cuando escuchan las doctrinas de Dios, ni se emocionan, no se alegran, son fríos y encima desobedientes. Pero los vieran cuando están con sus amigos, con sus mundanos amigos. Allí sí se emocionan. Cuando ven una película se estremecen, hasta lloran. Y como en este momento, cuando está jugando su pésimo equipo de fútbol, ver que hagan casi un gol, gritan, se emocionan, aunque no hagan gol, pero dicen casi, se emocionan, hasta lloran allí y saltan, se abrazan. Se ríen de oreja a oreja, les falta cara para reírse con las cosas de este tiempo. ¿Se imaginan cómo se sentirá el Señor Jesús? Creo que eso es insultante a Dios. Díganme lo que quieran, fanático lo que sea. Pero creo que cuando dan sus emociones a las cosas mundanas,
y a las cosas de Dios, a lo de lo alto, están insultando al Señor. Se alegran con los incrédulos y viven como incrédulos y confían más en sus amistades inconversas que con los que son de Cristo. Por favor, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Leemos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora bien, leyendo esta palabra, si hacen alianzas con los incrédulos, creyentes, cuidado, jóvenes, varones y mujeres, adultos, varones y mujeres, si están emparentando con incrédulos o incrédulas, si están enamorándose con incrédulos o con incrédulas, si están recibiendo cortejo y dan lugar al incrédulo o a la incrédula, recuerde, eso ofende a Dios. Son insultos a Dios, son denuestos contra Dios que le caen a Cristo, porque Cristo murió por nosotros para darle gloria al Padre, purificando a esos templos de donde moran demonios cuando Cristo debe estar en ellos. Recuerden, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La casa de Dios no es de ladrillos, no es de madera. Por favor, Hebreos, vayamos a Hebreos. Capítulo 3. Fíjense, versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en la esperanza. ¿Se imaginan por qué Cristo hizo un azote de cuerdas? Porque ese pueblo judío llamado pueblo de Dios, estaba dándole, fíjense, dándole a Dios lo que Dios no pidió. Eso era un insulto. Es como que si usted pidiera a su hijo un vaso de agua y éste le diera una lampada de tierra sobre usted. ¿Me entiende? Por eso Jesús se indignó, se ofendió. Ese templo debería ser casa de oración para todas las naciones. Ahora, cada uno de nosotros, cada creyente, somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Necesitamos concentrarnos y no tocar lo inmundo, no estar valorando, abrazando lo inmundo. Dice Dios, salga de eso, no toque lo inmundo y yo los recibiré, dice el Señor. Cuidado, no nos engañemos. Recuerda esto, si quieres recordar este mensaje, hermano, hermana, recuerda solo esto, que eres un templo de Dios.